Te admiro a ti increíblemente, la canción que escogí es tuya. Dos historias. ¿Sabes por quién yo la escribí? Quisiera saber si me pudieses contar. Para mi abuela que se fue al cielo. Mira, qué casualidad, mi historia también tiene que ver con el fallecimiento de mi hermano. Una canción. Emoción pura. Es muy emocional para mí escuchar cantar esa canción por otro y emocionarme porque me acuerda de ella. Te lo agradezco mucho y disculpen todos. Sé que debe estar bien orgullosa de ti. Ah, y de ti también me ha dicho. Que comience la banda extra. Hello guys, aquí Pipe Santa, bienvenidos a este extra. De seguro, JD Marrijos, la boricua que llevó a Laura Pausini hasta las lágrimas en este segundo show de audiciones de la banda, jamás imaginó emocionar tanto a la que es su ídolo. ¿Cierto, André? Así es, Pipe, pero sal ya del Conecta, ven para acá. Amigos, les saluda Andrea Villarruel. Así es, el poder de la música. El gran momento de esta segunda jornada de la banda fue esa interpretación de JD Mar. La magia está en que en una misma canción coincidió el recuerdo de los momentos más duros que han vivido Laura Pausini y esta chica boricua que nos cautivó a todos. Ella nos regaló su primer autógrafo. Me fascina cantar de todo, pero decidí en este momento cantar esa canción de Laura Pausini porque ella era una juez y quería ver su reacción. Empezó a llorar y ahí yo dije, wow. Cuando mi hermano falleció, yo tan solamente tenía los 6 años, ¿verdad? Y pasé por ese momento tan corta edad. Pero yo, ¿verdad? Con mi mente inocente lo que quise fue, mira, si esto pasó hay una pérdida, pero Dios nos va a llenar de ganancias. Si yo fuese parte de la banda final, mi triunfo primeramente se lo dedicaría a Dios, porque Él me dio el don. Mi nombre es JD Marrijos y este es mi primer autógrafo. Pipe, veamos otro chico con una historia que cautiva, un verdadero ejemplo de voluntad. Ah, ya sé de quién me hablas, de mi amigo boliviano Andrés Melgarejo, ¿verdad? Un chico joven con muchas ganas de triunfar que dejó todo atrás para venir a Estados Unidos a conquistar su sueño. Y tal parece que es un bohemio de corazón, así como tú. Dijiste que eres escritor. ¿Desde cuándo y por qué empezaste a escribir? Fue una locura, empecé a escribir cuando tenía 14 años, caí profundamente enamorado y empecé a escribir. Es como que mi alma me lo pedía, no soy tan bueno hablando, pero escribir es mi manera de expresarme. ¿Y ese corazón cómo está ahora? ¿Enamorado o solo? No, está totalmente soltero. Cuando trabajas, ¿cantas? Sí, canto en todas partes. Justamente yo ahí lavando los trastes como estaba siempre atrás, cantaba siempre, solito nadie me molestaba, así que cantaba siempre. Mucho éxito y a seguir como vas, positivo y con fuerza para esta segunda etapa. Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo. Un padre de familia con tremenda voz y nombre de estrella se robó los aplausos. Y nos regaló otro gran momento en este show de la banda. Yo ser padre a los 19 años, pues me aportó a ser más responsable, trabajar más duro, ser hombre, porque para ese tiempo yo no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía carro. Yo tenía a mi hija, pues me esforzó y me dio una razón, un motivo para ser el hombre que soy hoy en día, gracias a Dios y gracias a mi familia que están ahí por mí. Bueno, el mensaje que a mí me gustaría transmitirle a muchos jóvenes es que no importa lo que pase, si cometen un error, que tomar esa responsabilidad que se puede hacer y aunque se haga, si tú tienes un sueño y tienes una meta, que tú lo puedes hacer. Si tú amas algo, que no dejes que nada te detenga y cúmplelo. Para mí, una frase que me gusta vivir mucho y me motiva a hacer cosas que yo quiero hacer en la vida es que el problema es que tú piensas que tienes tiempo. Hay que hacer todo lo que uno pueda en el día de hoy, porque uno no tiene tiempo, uno nunca sabe cuándo se puede ir, si estás aquí hoy o no estás mañana. Tienes que tomar todas las oportunidades, todos los chances y hacer lo que tú quieras hacer. Mi nombre es Cristian Giovanni Castro y este es mi primer autógrafo.
Verónica Rodríguez es la luz de los ojos de su madre adoptiva. Wisin fue el único juez a quien no pudo convencer, pero tal parece que eso no se va a quedar así. ¿Cuál es el ánimo que tenemos para la segunda temporada de la banda? Pues muy positivo, lleno de muchas ganas y allá vamos. ¿Y qué vas a hacer para cambiar la opinión de Wisin? Boricua y no me dio el sí, ¿verdad? Pero no, ya verán, se va a quedar calladito, va a decirme, se va a arrepentir, oye. Eso es, esa es la actitud y con toda para lograr el puesto en la banda, ¿ok? Cristian González, Alec Hernández y Anthony Cruz pasaron rápido por el escenario, pero fueron un sí. También el otro Alex, Sheniel, Yanishka y Garmandi siguen en la otra etapa de la banda y así piensan ellos. Pero qué nombre es complicado. ¿Verdad? Esta la palabra yo la escribí porque es algo que me identifica de nunca rendirte de lo que pase en tu vida, tú siempre puedes. Esta palabra para mí significa todo, siempre ser positiva en los tiempos buenos y en los tiempos malos. La creatividad es muy importante en mi vida, me gusta dibujar, me gusta cantar, me gusta la poesía. La razón por la cual escribí la palabra noble es porque pienso que siempre le doy mente a cómo se siente la persona delante de mí más que cómo me siento yo. Garmandi es una cara conocida que esta vez logró su segunda oportunidad en la banda. De eso se trata este show y hay más oportunidades en el próximo episodio de la banda. Y hay mucho más contenido exclusivo en labandaoficial.com. De hecho, no se pierdan el tercer episodio de nuestra webserie Alejandra la de Tijuana, que está buenísima. Claro que sí, y no se olviden de descargar el app Univisión Conecta. Ah, y una última cosa, súbale el volumen a la banda extra. Mira, yo sí te di una oportunidad.